Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a razonar y resolver una cuestión de cinética de la convocatoria de junio del 21, en la que aplicaremos los conceptos aprendidos en el resumen teórico del tema 5 del temario Cinética Química. El enunciado dice: a una temperatura determinada se ha estudiado experimentalmente la transformación del NO2 midiendo la velocidad inicial de la reacción, de esta reacción, que es que 2 moles de dióxido de nitrógeno se obtienen 1 mol de tetraóxido de dinitrógeno, los dos gases, y nos piden deducir la ley de la velocidad de esta reacción y nos dan esta tabla de datos experimentales. ¿Qué nos dicen? Que cuando la concentración del NO2 inicial es de 0,1 mol litro menos 1, la velocidad de reacción es esta, 1,45 por 10 a la menos 4. Y cuando es 0,2 es 580 por 10 a la menos 4, moles, litro menos 1, segundo menos 1. Pues bien, la ley de velocidad, como sabemos, por el resumen teórico del tema 5, vale una constante por la concentración de los reactivos, que en este caso es un reactivo solo, elevado a un exponente que es el orden parcial con respecto al NO2, al reactivo que nos ocupa. En el inciso que hicimos en el resumen del tema teórico, el ejemplo era una reacción en la que existían 2 reactivos. Por lo tanto, habían 2 órdenes parciales, por lo tanto, para 2 órdenes parciales, para el cálculo de 2 órdenes parciales, necesitábamos 3 grupos de datos experimentales. En este caso, que solo tenemos que calcular un exponente, una orden parcial, con 2 grupos de datos experimentales nos solventará la situación. Por lo tanto, con esta ecuación, con esta expresión y los datos experimentales, vamos a sustituirlos. El primero, el experimento 1, dice que para una velocidad 1,45 por 10 a la menos 4, esta velocidad corresponde a una concentración de 0,1 elevado a alfa. ¿De acuerdo? Este es el experimento 1. Y el experimento 2 nos dice que 580 por 10 a la menos 4 es igual a K por 0,2 elevado a alfa, porque es la misma alfa, porque es el alfa, el orden parcial de toda la reacción que nos ocupa. Por lo tanto, una vez realizada esta sustitución, aplicamos el método, digamos, matemático que aplicamos en el ejemplo práctico del resumen del tema teórico. Lo que haremos ahora es dividir estas 2 expresiones. Yo las voy a dividir, como dije el otro día, la mayor de la menor, o sea, la mayor como numerador y la menor como denominador, simplemente para que de esta forma me pueden salir números enteros, porque si yo lo divido al revés, pueden salir números fraccionarios, que no pasa nada, porque la ecuación al final exponencial que nos da es la misma, o sea, tenemos que tener suficiente capacidad de matemáticas para poderlo resolver y no hay ningún problema, pero lo haré de este modo que se ve de una manera más clara. Y repito, 580 por 10 a la menos 4 partido 1,45 por 10 a la menos 4 es igual a K por 0,2 elevado a alfa, porque estoy dividiendo V sub 2 de V sub 1, siendo 2 y 1 los experimentos, partido K por 0,1 elevado a alfa. Ya con esta expresión determinada ya podemos simplificar todo lo que podamos, que ya podemos simplificar estos 2 exponentes de 10 a la menos 4, las 2 Ks, y ahora nos quedan estos números, estos cocientes, tanto por un sitio como en otro, que los vamos a calcular. Este cociente, 580 partido 1,45, vale 4. Y por otra parte tenemos aquí 0,2 partido 0,1 elevado a alfa, que es lo que hablamos de las potencias, el cociente de 2 potencias
El cociente de dos potencias es la potencia del cociente. Por lo tanto, se nos queda de esta manera y este cociente vale 2. 0,2 partido 0,1 vale 2. Por lo tanto, esto valdrá 2 elevado a alfa. Sigo aquí. Como 4 es 2 al cuadrado, tendremos que 2 al cuadrado es igual a 2 elevado a alfa. De esta expresión, 2 al cuadrado es igual a 2 elevado a alfa. De donde esta ecuación exponencial tan sencilla nos dice que alfa vale 2. Por lo tanto, ya acabamos de calcular el orden parcial con respecto al dióxido de nitrógeno. Este orden parcial lo sustituimos en la ley y por lo tanto tendremos la pregunta resuelta. Valdrá K por NO2 elevado a 2. Esta es la ley de velocidad de la reacción que nos ocupa, con este orden parcial calculado de 2. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este primer apartado, borramos y continuamos con la cuestión. Seguimos con el apartado B que dice, calcula la constante de velocidad en estas condiciones. Nosotros sabíamos hasta ahora que la ley de velocidad que hemos obtenido tiene esta expresión. Por lo tanto, para calcular, ya tenemos el orden parcial y por lo tanto, para calcular K, vamos a sustituir cualquiera de los dos experimentos que tenemos. Cualquiera nos sirve para su cálculo. Por lo tanto, si cogemos el experimento 1, la velocidad dice que es 1,45 por 10 a la menos 4 será igual a K por la concentración de NO2, que es 0,1 elevado al cuadrado. Como os fijáis, en esta ecuación, esta ley de velocidad, tenemos todos los datos a excepción de K, que es lo que nos piden, y esa es la que vamos a sustituir. De donde K valdrá 1,45 por 10 a la menos 4 partido 0,1 al cuadrado, pasando este aquí abajo. Y esta expresión vale 0,0145. Voy a comprobarlo exactamente. Vale 0,145. He puesto números, porque ahora vamos a expresar las unidades, pero para tenerlo muy facilito y ver realmente el valor, digamos, numérico de la constante, de esta reacción, K vale este valor, digamos, absoluto, sin unidades, pero ahora vamos a dar las unidades, porque las tenemos que dar, porque K tiene unidades diferentes en cada una de las reacciones y dependiendo de las órdenes parciales. Por lo tanto, vamos a ver con las unidades. Las unidades tenemos, por una parte aquí tenemos una velocidad, que es mol, aquí lo tenemos, mol litro menos 1, segundo menos 1, y bajo tenemos una concentración, que es mol por litro menos 1, elevado al cuadrado. Si yo aquí ahora hago la operación del denominador, nos quedará mol por litro menos 1 por segundo menos 1, mol al cuadrado, litro menos 2. Menos 1 por 2, menos 2. Y ahora aquí ya podemos sustituir, simplificar lo que podamos simplificar. Aquí tenemos 1 mol arriba y 2 moles abajo, luego entonces se nos queda 1 mol abajo. Aquí tenemos lo mismo, tenemos un L menos 1 arriba y un L menos 2 abajo, luego este se nos va y se nos queda abajo 1. Aquí hay un 1, que se nos queda un 1 y aquí otro 1. Por lo tanto, ante esta circunstancia, aclarando el tema, tendríamos que es igual arriba a S menos 1 y bajo nos quedaría mol elevado a 1, este 1 que sale de que lo que nos queda, por litro elevado a menos 1. Por lo tanto, subiéndolo todo arriba, tendríamos mol menos 1, L1,
lo pondré, por segundo menos 1. Estas serían las unidades, esto es un 1 que lo voy a quitar, mol menos 1, litro, segundo menos 1, porque aquí es positivo. Estas serían las unidades de esta constante que acabamos de calcular. ¿De acuerdo? Pues bien, con este razonamiento acabamos de resolver, hemos calculado la constante de velocidad en estas condiciones, tanto numéricamente como sus unidades. Seguimos con la cuestión, con el apartado C, que dice obtener la velocidad de desaparición del reactivo NO2 cuando la concentración, en el momento en que la concentración es de 0,15 molar. Por lo tanto, seguimos avanzando con toda la estructura de la velocidad, de la ley de velocidad inicial, que ahora ya tenemos con la fórmula determinada, con la expresión determinada, que será, esto vale K por la concentración de NO2 elevado al cuadrado, porque hemos calculado, reitero, el orden parcial de 2. Por lo tanto, para obtener la velocidad de desaparición en este momento determinado, ya que conocemos los dos datos específicos, pues tendremos que la velocidad será 0,0145 por la concentración 0,15 molar al cuadrado. Y este cálculo resulta, lo voy a mirar, 3,6 por 10 elevado a menos 4. Es velocidad, mol, litro menos 1, segundo menos 1. Esta será la respuesta al apartado C en cuestión. Pero quiero hacer un pequeño inciso también y una aclaración para repasar, para que lo tengamos perfectamente claro el tema de las unidades. Vuelvo a decir que son conceptos muy sencillos y muy básicos, pero no podemos tener ninguna duda al respecto. Y defino. La velocidad la hemos definido como el incremento o la variación de la concentración, en este caso, de los reactivos o de un reactivo con respecto al tiempo. Nosotros tenemos, por una parte, que las unidades de una concentración son moles por litro. Si ahora esto lo sustituimos aquí arriba, lo pondré aquí abajo, se nos queda mol partido litro y ahora abajo partido segundo, que es la unidad dimensional del tiempo. Si aquí tenemos alguna duda, vuelvo a decir que parece una perogrullada, que no sabemos ciertamente dónde sube, dónde baja, pongámoslo de la manera normal de cociente. Mol partido litro dividido segundo. ¿Esto qué vale? Este por este arriba, mol, porque aquí es como si hubiera un 1, ¿vale? Lo quito para no liar. Este por este y aquí bajo, litro por segundo, porque este baja aquí. Por lo tanto, se nos queda aquí de esta manera, que subiendo los de abajo arriba con el exponente negativo, que en este caso es 1, sería mol litro menos 1 por segundo menos 1, que es la unidad de velocidad. He hecho esto escrito como está arriba, es mol por litro menos 1. He hecho esta explicación para que no tengamos ninguna duda al respecto en cuanto a las unidades, que nos puede valer mucho para después, en algún momento determinado, poder sustituir o poder operar sobre ellas. Por lo tanto, esta es la respuesta al apartado C, esta es una aclaración de las unidades, tanto de concentración como de velocidad. Continuamos con el apartado D y último de la cuestión, que nos dice discutir si la velocidad aumenta o disminuye si se reduce la temperatura. Como explicamos en el resumen del tema teórico, esta pregunta se resuelve por medio de la ecuación de Arrhenius, en el que nos relaciona la constante de la velocidad de reacción, de cualquier reacción, con la temperatura en estos términos determinados, donde A
es un factor llamado de frecuencia que nos define la frecuencia de las colisiones que se producen en una velocidad de reacción, que lógicamente la frecuencia de las colisiones es uno de los factores que depende de la velocidad de reacción. Y por otra parte, este otro factor lo que nos da es la fracción de las colisiones que se producen que poseen un valor de energía de activación, que es la que hará que se produzca la reacción, que sea mayor o igual que la energía de activación necesaria. Estos son dos conceptos determinados que los he enunciado, pero para discutir, digamos, la respuesta a la pregunta, nos hacen falta aspectos matemáticos para entenderlos mucho mejor, para verlo de una manera más clara. Vamos a representar cada uno de ellos y poner esto de otro modo. Esto, como tiene un menos aquí, que es como si lo tuviera aquí, podríamos ponerlo con el exponente positivo. O sea, esto quedaría A partido E elevado a energía de activación partido RT. Hemos pasado este bajo y por lo tanto este menos se convierte en más. Ahora vamos a estudiar cada uno de las fracciones que tenemos de un modo sencillo, básico, pero para no perdernos ni un ápice en el tema. Empecemos por la fracción primera, es si esta fracción, en esta fracción, ¿qué es lo que nos dicen? T disminuye, tenemos una fracción en la que el denominador disminuye. Si el denominador disminuye, porque se mantiene constante EA y R, porque R es la constante universal de los gases, si T disminuye, esta fracción, que es un denominador, voy a ponerlo aquí separado, si esto ocurre, EA partido RT aumenta, porque disminuye el denominador. Sigamos. Ahora vamos a ir añadiendo, en esta otra expresión. En esta otra expresión, hemos dicho que esto aumentaba. Luego, si esto aumenta, el número e o cualquier base exponencial elevado a un número que aumenta, pues lógicamente aumentará. O sea, aquí lo que ocurrirá es que e elevado a ea partido rt aumentará. Si t disminuye, este cociente aumenta. Este cociente puesto en este exponente, lógicamente, aumentará también. Bien, y ahora vayamos al cociente grande, a todo este. Ahí tenemos que si en A partido E elevado a energía de activación partido RT, tenemos un cociente que dice que si esto aumenta, el cociente disminuye, quiere decir que A partido E elevado a energía de activación partido RT, este cociente disminuye. Y este cociente es el que nos lleva aquí, porque esto era el valor de K, y todo este cociente disminuye. Luego, ¿a dónde nos ha llevado? Que si la temperatura disminuye, esta expresión, que es esta expresión, disminuye, por lo tanto, K disminuye. Y al disminuir K, en la ley de velocidad de K por la concentración de los reactivos elevado a las órdenes parciales, en este caso similar como esto, si K disminuye, V disminuye también. Por lo tanto, si la velocidad, en este caso, aumenta o disminuye, si se reduce la temperatura. Si la temperatura disminuye, la velocidad disminuye también, por esta explicación que acabamos de hacer. Si la temperatura disminuye con todo este proceso, K disminuye. Si K disminuye, como esto se mantiene constante en el planteamiento de la ley de velocidad, la velocidad también disminuirá. Luego está perfectamente discutido que si la velocidad, ¿qué le ocurre a la velocidad si se reduce la temperatura? Pues que la velocidad se reduce también.
es directamente proporcional. Si la temperatura disminuye, la velocidad disminuye. Si la temperatura aumenta, la velocidad aumenta. Pues bien, esta ha sido la expresión y la resolución del apartado D de esta cuestión, y con esto damos por finalizado la resolución y el desarrollo de esta cuestión de cinética. Esperando que me haya expresado perfectamente y hayáis comprendido la aplicación de los conceptos del tema 5 teórico de cinética química, hasta aquí nuestro vídeo de hoy, con el beneplácito de que si realmente he cumplido el objetivo de ayudaros a conceptualizar mejor para poder aprobar el examen de selectividad, darme like para seguir animándome y, por favor, suscribiros, seguir suscribiendo, porque necesitamos hacer el canal más fuerte para tener mucha más visualización y poder ayudar a muchos más alumnos de segundo de bachiller de toda España. Con todo ello, hasta el próximo vídeo.